Hola mundo, el video de hoy va a ser simple porque la verdad que no tengo mucho tiempo. Es acerca de los nombres en ruso. Tienes que saber que no hay muchos nombres eslavos en Rusia. La mayoría de los nombres rusos llegaron a Rusia desde Grecia. Y casi todos los nombres griegos tienen un significado. Nikolai o Kola, el ganador. Alexei o Lyosha, el protector. Vasily o Vasya, el rey. Yelena, la elegida. Eugenia, la noble. Arina, la pacífica. Sí, tenemos el nombre femenino Arina en Rusia. Gracias a Dios no es Urina, ¿verdad? Hay otro nombre ruso femenino, Irina, que también es de origen griego. Fue tomado de la diosa griega de la paz, Irene. Pero los rusos simplemente llaman a las chicas con este nombre, Ira. A los rusos les gusta que los nombres griegos suenen mejor. Puesto que la religión principal es la ortodoxa griega, es fácil de adivinar que los nombres fueron dados a los niños por la iglesia. Y puesto que las raíces del cristianismo son judías, algunos rusos no entienden que los nombres rusos más comunes tienen origen judío. Por ejemplo, el nombre Iván. ¿Se acuerdan de Iván Durak? Bueno, Iván es Juan. Yeroma es Jeremías. Misha, Moishe. Boris o Boris, Boruch. Masha, María. Y también Tamara. Muchos rusos creen que estos nombres son eslavos. Algunos nombres rusos son de origen latino, como Valentín, el poderoso, o Innocenty, el inocente. No hay muchos nombres eslavos realmente en Rusia, como Vladimir o Vova, Vladimir Putin, ¿no? Lyudmila, Luda, Svetlana, Sveta, Yaroslav, Svetoslav, Mstislav, Miloslava, Peresvet, Vanda, Vladislav y Lubomir. Algunos nombres fueron inventados por los soviéticos. Pertenecen al origen soviético y aparecieron en Rusia después de la Revolución de Octubre de 1917. Algunos nombres fueron creados a partir de los apellidos de los dirigentes revolucionarios más famosos. Por ejemplo, Vladimir Ilich Ulyanov, o más conocido como Vladimir Ilich Lenin, fue la inspiración para los nombres tales como Uliana, Vladlen. Esta revolución hizo a la gente loca. A algunos niños se les dio nombres de plantas, árboles, minerales, elementos químicos, términos técnicos y matemáticos, las profesiones y otros nombres inspirados por la ideología revolucionaria. Qué bueno que esos nombres no eran muy comunes. Personalmente no he conocido a nadie con un nombre así. No tenemos nombres o apellidos dobles en Rusia como en Latinoamérica. Pero puedes encontrar las personas con doble nombre o apellido en Rusia, solo que no es muy común. Como la hija del famoso cantante ruso Filip Kirkorov, él le dio doble nombre, Alla Victoria, o el apellido del famoso compositor ruso Rimsky-Korsakov. Lo que sí tenemos es un nombre paterno, el cual se da a cada niño en Rusia, en caso de que él o ella olvide el nombre de su propio padre. Las madres son dejadas al lado, como siempre. ¿Sabías que los árabes lo hacen también cuando ellos llaman a alguien Ben? Ben significa el hijo de Osama Bin Laden. Osama, el hijo de Laden. Y los judíos llaman a sus hijos de la misma manera, a veces. Pero en Rusia, cada persona debe tener un nombre paterno. Por ejemplo, si el nombre de mi padre es Alexei, mi nombre debería ser Yevgenia Alexeyevna.
Si el nombre de mi padre fuera Caballo, el mío sería Evgenia Caballovna. Y la versión masculina normalmente termina en ich. Caballo Alexeyevich o Caballo Caballovich. Nikolai Evgenia Nikolaevna, Caballo Nikolaevich. Vasily Evgenia Vasilievna, Caballo Vasilievich. Pero llamar a alguien por su nombre paternal o отчество es muy oficial, muy formal. Los niños llaman a sus maestros de esta manera. El nombre significa имя. Имя и отчество. Какое у вас отчество? Как вас зовут? O какое у вас имя? Además de отчество, los niños reciben el apellido del lado del padre. A veces lo llevan del lado de la madre. Es cuando los niños tienen vergüenza de tener el apellido de su papá, que suena como un insulto. Hay muchos apellidos que suenan como un insulto en Rusia. Sin embargo, tomar el nombre de la madre no es muy común. La mayoría de los apellidos rusos tienen un final ov o yev. Sokolov, Nikolaev, Kabayov. Y casi todos los apellidos de Rusia tienen un significado. Te sorprenderá saber, pero los apellidos masculinos rusos son diferentes a los de las mujeres. Por ejemplo, yo y mi papá no tenemos el mismo apellido, aunque mi apellido yo tomé del lado de mi papá. Por ejemplo, si el apellido de un hombre es Kabayov, el apellido de su esposa o de su hija será Kabayova. Nikolaev, Nikolaeva. Smirnov, Smirnova. Vasiliev, Vasilieva. En otras palabras, hay versión femenina para cada apellido masculino. Sin embargo, hay muchos inmigrantes en Rusia y podemos decir de dónde proviene la persona por la terminación de su apellido. Por ejemplo, si el apellido termina en an o yan, esta persona vino de Armenia. Aganisyan, Khachaturian. Los apellidos de Armenia no cambian según el género. Tanto hombres como mujeres tendrán el mismo apellido, Kabayan. Si el apellido termina en shvili o dze, significa que la persona vino de Georgia. Miladze, Kikabidze, Basinashvili. Si el apellido termina con una o, es decir que la persona es ucraniana. Tsikala, Klitschko. También hay apellidos que terminan en ski, in o vich. Y por lo general pertenecen a los judíos de Rusia. Zaretsky, Agutin, Abramovich. Por alguna extraña razón, algunos apellidos judíos también cambian según el género. En Rusia hay una diferencia entre las palabras ruskiye y россияне. Cuando decimos россияне, nos referimos a todo el mundo que vive en Rusia, pero no necesariamente rusos de sangre. Todos los georgianos, armenios, ucranianos, judíos, quienes legalmente residen en territorio ruso, son llamados россияне. Sin embargo, algunos de ellos podrían ofenderse si les llamas русские o rusos. Algunos te pueden decir, yo no soy ruso, soy armenio, a pesar de que este chico nació en Rusia y el ruso es el único lenguaje que habla. Para ser honesta contigo, no hay muchos rusos puros hoy en Rusia. La mayoría de la gente en Rusia tiene sangre rusa, pero no son rusos. Hay muchas mezclas diferentes de sangre, tantas que ni siquiera yo sé quién soy más. Por ejemplo, yo tengo sangre asiática en mí, pero no serás capaz de verlo, a menos que sonría. Cuando sonrío me veo como un emoticón japonés. Anime. Emoticón japonés. Algunas personas solo piensan que son rusos. Por ejemplo, la mayoría de los rusos que conoces que viven fuera de Rusia son judíos. La mayoría de los rusos que viven en los Estados Unidos son de hecho judíos rusos o judíos ucranianos.
los Estados Unidos desde mucho tiempo y solo he visto una pareja de rusos reales. Y estos eran mitad ucranianos. Otra cosa importante que necesitas conocer sobre los nombres rusos es que muchos de nombres masculinos rusos vienen en versiones femeninas. Por ejemplo, Vasily, Vasilisa, Valentín, Valentina, Anton, Antonina, Oleg, Olga, Víctor, Victoria, Alexander, Alexandra, Evgeny, Evgenia. Y la versión corta de estos nombres puede ser muy confusa. Por ejemplo, cuando conozco rusos en línea y les digo que mi nombre es Zhenya, la mayoría de ellos piensan que soy un hombre. Cada Evgeny en Rusia es llamado Zhenya. El nombre Evgeny se usa más para los hombres que para las mujeres. Lo mismo pasa con el nombre Alexander o Sasha. Lo mismo ocurre con Vala, la versión corta de Valentín o Valentina. Pero este se usa más para las mujeres. Me encanta el hecho de que mi nombre es más masculino que femenino. Así cuando alguien se confunde en línea viendo mi nickname, ¿no? Ellos por lo general quieren saber si soy hombre o mujer y preguntan por mi nombre. Entonces les digo que mi nombre es Zhenya, que se confunden más. Bueno, es todo por hoy, mundo. Nos vemos pronto. Tengo que ser honesta con ustedes. Ayer perdí uno de mis archivos debido al error de programa y he estado trabajando en este archivo por cerca de 6 meses. Lamentablemente voy a tener que rehacer todo el trabajo y significa que no voy a ser capaz de subir video cada semana. Esto no quiere decir que voy a cerrar mi canal o salir de él, no. Pero el video no va a salir cada semana. Así que si no me presento durante un par de semanas, no se preocupen. Todavía estoy aquí, solo que 3 veces más ocupada. Gracias por su comprensión. Les veré pronto.